Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Lucena y en 10 minutos voy a intentar dar la clase de hoy, una clase de prueba, donde voy a estar hablando de estructuras de control, lo que son los condicionales, la sentencia if, sentencia else y vamos a combinarla con else if. Y vamos a tratar al final de hacer un práctico con un pseudocódigo para integrar todos estos conocimientos y hacerlo un poco más agradable la clase, si da el tiempo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a lo que va a ser la clase de hoy, ¿sí? Entonces dijimos que comenzamos con estructura de control. ¿Qué es una estructura de control? Es un conjunto de instrucciones. Una estructura que nos va a permitir controlar el flujo de la ejecución de ¿qué? De un programa, del programa que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser capaces de controlar las acciones de este programa. Esta estructura de control va a tener tres componentes. La primera de ellas es un evento de entrada. Este evento es el que desencadena todo el procesamiento posterior. La segunda parte de esta estructura es el proceso, es para lo que fue creado en sí mismo el software, el programa. Y la tercera parte es la salida, el resultado que obtengo a partir de ese procesamiento de datos. Como por ejemplo, acá tenemos lo que es esta página web con un botón que se llama el botón adivino. Consiste en que el evento de entrada es la posición del puntero sobre el botón. ¿Sí? El procesamiento, bueno, el botón está tratando como está procesando que está haciendo ese puntero, y el evento de salida o la salida es lo que se ve acá en este canvas en las leyendas. ¿Sí? El botón lo que hace es adivinar si el puntero está encima, si hace clic, si ha salido de los límites del botón, y eso lo refleja acá abajo. ¿Sí? Esto sería la salida a todo este evento de entrada y el procesamiento que no se ve lógicamente porque son todos los códigos lógicos que tiene por detrás. Comenzamos con lo que son los condicionales. Los condicionales son instrucciones que evalúan la veracidad lógica de algo. ¿Sí? Me dan un resultado si es verdadero o si es falso. Esos son los resultados de evaluar este, la veracidad de una condición. Lo que se evalúa son sentencias lógicas. No se evalúa la veracidad de un pensamiento. ¿Eh? Eso tiene que quedar en claro. Esto es, por ejemplo, si yo digo el lunes comienzo el gimnasio y es el día lunes y comencé el gimnasio, entonces la evaluación de esa sentencia es cierta, es verdad. ¿Por qué? Porque comencé el gimnasio. No estoy evaluando si tengo estado físico, si no lo tengo, si sé hacer gimnasia o si no. No estoy evaluando ninguna otra cosa que no sea la construcción lógica, digamos. Eh, en el caso nuestro, esa evaluación de esta sentencia lógica me va a dar por resultado si es verdadero o falso. Si es verdadero, se ejecuta algo, y si es falso, no se ejecuta ese algo, que sería una determinada sección de código. Y para introducirnos algo más todavía, tenemos los condicionales. ¿Sí? Los condicionales vienen de lo que son las condiciones lógicas, y vamos a comenzar hablando de la sentencia if, sí. El sí condicional, no es el sí del sí acepto de cuando te casaste, digamos. If, la sentencia if, que es un sí condicional, establece una condición que también me arroja un resultado de evaluación, digamos, de si es verdadero o falso. Es algo así como: si esto se cumple, es verdadero; si esto no se cumple, es falso. En el caso de verdadero, va a ejecutar una porción de código, un bloque de código. En el caso de que la sentencia arroje un resultado, una validación falsa, no se va a ejecutar la porción o la sección de código o el bloque de código. Y esto lo podemos ver en un diagrama de flujo. Iniciamos el software. Tenemos una condición de validación, por ejemplo un if. Y en ese if nosotros decimos, por ejemplo, cargamos números y decimos si ese número es par. If el número es par, si es verdadero, entonces lo imprimimos en pantalla, por ejemplo, que es este camino que va para acá. Pero si no es verdadero, directamente el programa deja de correr, se apaga. ¿Tá?
se finaliza. ¿Qué pasa si nosotros queremos colocar algún bloque también de código acá en esta rama de falsa? Entonces es donde aparece nuestro amigo el else. Else, que significa de otro modo. La traducción literal sería algo así como eso, de otro modo. Y con else nosotros podemos ejecutar en esa rama de falso otro bloque de código. Por ejemplo, este mismo número le podemos decir, cargamos un número y que me evalúe si es par. If el número es par, va para el lado verdadero. If else, mejor dicho, o sea, si no lo es, va para el otro lado, ¿sí? Y en el lado de verdadero podemos imprimir un cartel que diga tu número es par. Y en el lado de lo falso podemos imprimir un cartel que diga tu número es impar, ¿sí? Entonces, la sentencia else, especifica qué hacer en el caso de que la primera condición no sea verdadera. Avanzamos más y ahí tenemos lo que es el diagrama de flujo. Al diagrama de flujo anterior se le agrega una acción 2 en la rama del falso cuando aparece el else. Si seguimos avanzando, ahora tenemos la combinación de ambas, el else if. Hasta ahora teníamos una primera validación donde si en caso de ser verdadero iba para un lado y teníamos una porción de código que se podía ejecutar. Ahora, ¿qué pasa si queríamos cargar la otra rama, la rama del falso, con otra porción de código? También podíamos hacerlo, pero ¿qué pasa si hay una tercera opción? Por ejemplo, en el caso de cargar números, decíamos, por un lado teníamos los pares, por el otro los impares, pero ¿qué pasa si cargo, por ejemplo, una letra o si cargo un número con coma? Esa sería una tercera opción, un tercer camino que deberíamos también evaluar, por ejemplo. Y la sentencia else if puede ayudarnos con esto. Acá en este ejemplo lo que hacíamos o lo que hacemos es tener un número de base 6 e ir cargando notas para los alumnos. En caso de que sea mayor que 6, el programa responde diciendo que el alumno aprueba. En caso de que el número, la nota cargada, es menor a 6, el alumno reprueba diciendo que reprobó la materia, ¿no? Y en el caso de cargar el número 6, el programa responde diciendo que, bueno, debe ir al recuperatorio. Esas son las tres opciones que hay para este ejemplo, usando else if. ¿Cómo sería en una estructura de diagrama de flujo? Bueno, tenemos todos los ingresos y llegamos a la primera condición lógica, donde tendríamos nuestro primer if, ¿sí? Si el número es, supónganse, mayor que 6, entonces deriva para la rama del verdadero, para el flujo verdadero, y ejecuta un bloque 1. Ahora, si el número no es mayor que 6, vamos por el lado del falso, donde le podemos colocar la otra condición, el else if, ¿sí? El else if, que si en caso de ser verdadero, me ejecuta otro bloque o porción de código, y luego nos queda nuestra tercera opción, que si esto no es tampoco verdadero, else, por último, ejecutamos una última porción de código, que es el bloque 3. Y tenemos el fin. Bueno, continuamos, estamos en 8 minutos 48. Vamos a ver si nos alcanza para desarrollar un pequeño práctico. Y vamos a lo divertido, que es realizar un pseudocódigo. Y el caso de estudio es efectivamente el caso de estudio que estuvimos diciendo en el práctico anterior. Y lo primero que tenemos que hacer es, como en una receta, desglosar este caso de estudio. Entonces, en primer lugar, lo que tendremos que hacer es cargar el nombre del usuario, luego cargar la nota de ese usuario, y que de alguna forma cargar la nota de referencia, por supuesto, ítem 4, realizar una estructura de control, construir la estructura de lógica, ¿no?, de control, para finalmente ir mostrando estos carteles en pantalla. Que si la nota es mayor que 6, se imprima aprobaste; si la nota es menor a 6, se imprima desaprobaste; si la nota es 6, que se imprima compensa o va a compensatorio. Y bueno, luego de eso se finaliza el programa, ¿sí? Ahora vamos entonces a nuestro PCInt. PCInt es, como todos saben, un programa de pseudocódigo. No es código en total, tal como tal, digamos, porque no es ningún tipo de lenguaje,
programación, sino que simplemente lo que hace es introducirnos en el mundo de la lógica de la programación. Comenzamos el algoritmo con un nombre, por ejemplo, vamos a ver, gestión de aprobación. Supónganse que estamos haciendo algún tipo de, no sé, algo que tenga que ver con la gestión de aprobación. Recordamos que los nombres no tienen espacios en blanco ni caracteres especiales. ¿Está? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle la instrucción de que se ingrese un nombre. Entonces, en pseudocódigo lo que vamos a decirles es escribir para que se escriba y la leyenda de lo que queremos que el usuario ingrese. ¿Sí? Por ejemplo, ingrese el nombre, puntos, todo esto entre comillas. Entonces estamos dando la orden de que eso es una leyenda. Lo finalizamos con punto y coma. Después de esto le decimos al programa que lea esa variable que se introdujo vía teclado. A esa variable le decimos que se va a llamar nombre, que interprete que se va a llamar nombre, ¿sí? Independientemente del nombre que escriban, este nombre que se escribe, que se ingresa por teclado, va a estar alojado en una variable que yo la voy a llamar nombre. Nombre o n o lo que ustedes quieran. ¿Está? Luego tenemos, vamos a darle la orden de que se escriba o escribir ingrese nota. Ingrese nota o ingrese la nota. Acuérdense que ustedes tienen que pensar también siempre desde la perspectiva del usuario, ¿sí? Lo que les sea fácil, lo que no les haga pensar, lo que les resulte mejor para no cometer errores y puedan lograr el fin, digamos, la tarea. Leer el nombre. Luego de que se ingresa la nota, yo necesito que el software me reconozca o que me lea esa variable. Entonces le coloco leer nota. Punto y coma. Súper bien. Ahora tenemos una condición de validación, la primera de todas, y vamos a decirle que... no, perdón. Antes de hacer la condición de validación voy a colocar una especie de patrón con el que voy a comparar las notas que van entrando para saber si el alumno aprueba, desaprueba o si va a recuperatorio. Entonces, vamos a crear una variable que va a llamar aprobación, por ejemplo, aprobación, y a esta variable la vamos a cargar con un valor de 6, que era nuestro piso, nuestro patrón, digamos, nuestro número de comparación. Vamos a hacer un comentario. A partir de acá comenzamos con la estructura de control. ¿Sí? Esto vamos a colocarlo como control. Bien. Y ahora comenzamos con nuestro if. En este caso y en este pseudocódigo se escribe todo en español, en castellano. Entonces, en vez de if, vamos a introducir lo que es el equivalente para el pseudocódigo, que es el if. Si el valor de nota, que era esa variable que habíamos cargado acá en ingrese nota, es menor a quién? A esta nota de aprobación, o sea, es menor que aprobación. ¿Sí? Ahí ya nos sale como una especie de emmet. Entonces le decimos que queremos que escriba. Acá, fíjense que acá me cerró solo el ciclo sí. ¿Está? Entonces, vamos a escribir. ¿Qué podemos escribir? Una leyenda que diga el nombre, por ejemplo, el o la, vamos a poner las gamas, el alumna barra o. Estamos así, perdón, no es ahí el punto, es acá abajo. Ahí. El alumno colocamos entre comas, ¿sí? El nombre de la variable que quiero que me imprima en pantalla, en este caso va a ser la variable nombre, el alumno nombre, sin espacios, con espacios, y nuevamente entre comillas, a desaprobado. Eso es en el caso de que la nota que yo ingreso por teclado sea menor que 6, entonces directamente a desaprobado.
¿sí? Esto es una salida. Como comentario, vamos a colocar que esto es una salida. Ahora, vamos a reflejar lo que sería el if-else, que sería la otra condición, la segunda condición, la intermedia. Pero en este caso escribimos si no. Es como la forma más concreta, más fácil de interpretar el else, el si no. Si es sí, mejor dicho, si no, si la nota, digo la variable nota, es mayor que aprobación, ¿sí? Que la variable aprobación, entonces vamos a decirle que escriba la guión el a. Sí, está bien. Alumno con minúscula la o. Esto voy a copiar y pegar y lo que voy a hacer es cambiarle nada más, ¿sí? Nombre a ¿qué? Aprobado. A aprobado, y esto es una salida, efectivamente. Y si no, nuevamente el si no, vamos a escribir un copy paste, casi lo mismo, pero que diga compensa, que es la tercera condición. Compensa. Como salida, y acá tenemos que cerrar un sí, fin sí. ¿Está? Tenemos un sí, fin sí, acá. Sería como el cierre que se le dan a los ciclos, ¿sí? Este fin sí cierra este sí, y este fin sí va a cerrar este sí que está acá arriba. Este si no, tiene que venir por acá. A ver, ahora hacemos fin del algoritmo, y si está todo bien podemos correrlo. ¿Qué tiempo nos estamos? Nos pasamos un poquito, 7 minutos nos pasamos. Bien, si está todo bien, que no está todo bien aparentemente. Perdón. Acá estamos. Tenemos un error o falta. ¿Qué es lo que está faltando acá? La línea 10 me dice que está faltando algo. Aprobación. Ah, acá estamos. Menor que la nota de aprobación. Ahí está, efectivamente, ingresamos el nombre, que sé yo, Ulises, no, Eugenia. Eugenia tiene una nota 8 y la alumna Eugenia ha aprobado. Bueno, hay varios errores ortográficos. Ha aprobado acá. El alumno, tenemos que separarlo allí. La alumna acá separamos, separamos, separamos y separamos, ¿sí? Entonces, hacemos otra prueba. Eugenia, ingresé la nota, por ejemplo, en 2. La o el alumna Eugenia ha desaprobado. Está perfecto. Alumna O. Alumna barra O. Barra. Ha desaprobado. Queremos controlar. Este sería nuestro diagrama de flujo resultante de esa programación, de esa pseudo programación, ¿sí? Que coinciden básicamente con lo que vimos en la teoría. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau.